¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Vox, el podcast en el que estamos conociendo mejor a los candidatos que van a concurrir a las elecciones del próximo 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en determinadas regiones. Y hoy es un placer recibir aquí con nosotros a Jorge Campos, candidato de Vox a la presidencia de las Islas Baleares. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Bien, encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Jorge Campos es abogado, asesor jurídico, experto en gestión medioambiental. Ha centrado su trayectoria profesional en el constitucionalismo cívico como fundador de la Fundación Nacional Círculo Balear. También ha colaborado con entidades como el Foro de Ermua, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Voces contra el Terrorismo, la Asociación 11M, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES o la Fundación DENAES, entre otras. Además, Campos cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito político, siendo diputado de Vox en el Parlamento de Baleares desde 2019 y presidente provincial de Vox en Baleares desde febrero de 2020. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Y si te parece, empecemos por el principio. ¿Por qué te decides a hacer política precisamente con Vox? Bueno, pues porque, como ya has dicho, yo me he pasado casi 20 años en la sociedad civil. La sociedad civil defendiendo valores muy claros. La libertad, los derechos individuales, la unidad de España. Siempre dando la cara. Efectivamente. Y claro, después de 20 años, que en Baleares además conseguimos crear un grupo importante, un grupo de presión importante en defensa de esos valores, con grandes manifestaciones, con todo tipo de actos, actividades cívicas, culturales. Influimos en partidos políticos que en teoría, en aquella época, te estoy hablando de los años 2000, tenían que comprometerse a llevar a cabo todo aquello que pedía una gran mayoría de la sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando esos partidos llegaban al poder hacían justo lo contrario de lo que habían dicho. Entonces tú te das cuenta que la sociedad civil, que es importantísima en Baleares y en toda España, le faltaba la respuesta o que el mensaje fuera recogido por los partidos políticos que después tienen que ejecutar esas políticas. Claro. Yo me di cuenta que existía, Vox pues llevaba en aquel momento, a final de la trayectoria de Círculo Balear, muy poquitos años, acababa de nacer, como si dijéramos, y Vox recogía todo lo que nosotros estábamos defendiendo, todo lo que yo había defendido en la sociedad civil de forma altruista. Entonces dije, oye, el país cada vez va peor, Baleares está en una dinámica destructiva absoluta, habrá que dar el paso. Y después de mucho pensarlo, porque dejar el sector privado, de donde he estado siempre, a dar el paso a la política, pues no es fácil, pero después de mucho pensarlo, y gracias a hablar con Santiago Abascal, pues decidí dar el paso. Y seguir defendiendo lo mismo que estaba defendiendo desde hace 20 años en la sociedad civil, en un partido político. Porque además Vox en Baleares es el resultado de la transformación directa de la sociedad civil en partido político para que todos esos valores se lleven a cabo en las instituciones y esperemos que en los próximos gobiernos. La verdad es que poco podemos decir de Baleares que no conozcan nuestros espectadores, desde el paraíso en la tierra, como lo han definido muchas personas, hasta otras muchas maravillas que podemos encontrar en las islas. Hoy Jorge Campos ha tenido el detallazo de traernos una de esas maravillas, un siurel, creo que lo he dicho más o menos bien. Luego al final nos vas a comentar un poquito en qué consiste, pero vamos a centrarnos ahora, si te parece, en los problemas de Baleares, que seguro que los tienes muy claros y que afectan a un porcentaje importante de la ciudadanía, ¿no? Bueno, problemas hay tantos que creo que este podcast podría durar horas y horas y horas, porque la labor de la señora Armengol, del Partido Socialista, Podemos y MES ha sido de destrucción absoluta. Baleares, yo siempre lo digo, tú lo habrás visto también, es como un campo de pruebas, como un laboratorio donde todo lo malo se lleva a cabo allí y después se traslada a nivel nacional, desgraciadamente. Allí tenemos un gobierno que ha perjudicado claramente la vida de los ciudadanos, al crear problemas fundamentales en el sector económico. En el sector económico, curiosamente, unas Islas Baleares que, como has dicho, es un paraíso. Total. Y que viven del turismo. Bueno, pues tenemos un gobierno antiturístico que ha aprobado leyes de turismo en contra de la actividad económica, principal motor económico de Baleares. Ahí está el resultado económico. Baleares ha pasado de ser la región europea más rica a estar ahora a la cola, gracias a esas políticas económicas. En el sector económico es un auténtico desastre, porque mientras precisamente se destruía empleo, se acababa o se intenta acabar con el sector turístico, aumentaba paralelamente todo el gasto superfluo político. Es algo asombroso. Y la presión fiscal para sostener ese gasto superfluo político. Si nos vamos al sector
político, social, cultural, tenemos un gobierno que va de la mano del separatismo catalán. Yo siempre digo que son un poco esquizofrénicos, porque no son nacionalistas de allí, son nacionalistas de otros sitios, son nacionalistas de Cataluña para separarnos y crear esa entelequia totalitaria que son los países catalanes. Entonces, llevamos ya una dinámica de separatismo que está ya casi al mismo nivel que en Cataluña, con decirte que otro del problemón grande que tenemos allí es que no se puede escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado. Nos han impuesto el catalán. El catalán además utilizado como arma de adoctrinamiento político en las aulas. Por eso el separatismo va creciendo cada vez. A ellos les gustaría que hubiera crecido mucho más, pero es verdad que hay una base social que está muy orgullosa de ser de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Formentera y ser españoles, pero ha ido avanzando porque ya hace muchos años, no solo con el gobierno de Armengol, sino con los anteriores, se adoctrina masivamente y se impide escolarizar en la lengua oficial del Estado y se vulneran todo tipo de derechos y libertades en la educación. Relacionado con esto, por cierto, con la educación, con los menores, tenemos el mayor escándalo nacional, bueno, y de ámbito europeo, que ha sido el de las menores tuteladas prostituidas. Sin duda. Una auténtica barbaridad, como conoces, sí. Que aquellas niñas que son arrancadas de sus familias para que en teoría estén protegidas bajo la tutela de la administración pública, acaban siendo prostituidas, drogadas, abusadas, y es responsabilidad de la administración. Y no solo nadie no ha tomado ninguna solución, sino que encima nos acusan a nosotros que hemos sido la única formación, Vox, que ha denunciado este tema, no solo en las instituciones, sino incluso en el juzgado, y lo hemos llevado a la Unión Europea. Bueno, ¿más problemas? Ya te digo que habría muchos que hablar aquí. Más problemas, tenemos una inseguridad tremenda como nunca se había visto en Baleares. Baleares ya lidera la tasa de criminalidad de toda España. Ya estamos por encima de Cataluña, que parecía algo imposible, desgraciadamente, porque Cataluña está un desastre, pues ya lideramos en Baleares la tasa de criminalidad. Esto va íntimamente ligado a la inmigración ilegal. Hace 5 años nos llegaban poco más de 160 inmigrantes ilegales, todos provenientes de Argelia. Este año pasado nos han llegado 2.668. Fíjate en el aumento del porcentaje. Eso además sabemos por propias fuentes de la delegación de gobierno, que es una inmigración que viene de las zonas delincuenciales más peligrosas de Argelia. Evidentemente, si tú abres las puertas a delincuentes inmigrantes ilegales, cuando llegan aquí y se les deja en la calle libres, porque no se les puede devolver, porque Argelia tiene las fronteras cerradas y están todos libres por las calles, pues todos los que se quedan en Mallorca y en Ibiza, principalmente, porque algunos vienen a la península, pues todos los que se quedan en Mallorca y en Ibiza, ¿qué hacen? Lo mismo que hacen en sus países. Robos, agresiones, violaciones de todo tipo, y ya lideramos la tasa de criminalidad. Y hay zonas de Palma y pueblos de Mallorca donde nos dicen los vecinos que ya no se atreven a salir a la calle, que sus hijas a determinadas horas ya no van a pasear. Que esto esté pasando en tu casa. ¿Por qué tenemos que soportar esto en casa? ¿Que vengan unos señores que no nos dejan vivir? ¿Que nos agreden, nos roban? ¿Esto qué es? Vox tiene un mensaje y tiene soluciones concretas. Al contrario de lo que suelen decir la mayoría de medios, Vox es un partido con un mensaje constructivo para la sociedad. ¿Qué soluciones aportaría para estos problemas o en general para los que sufre la ciudadanía? Hombre, yo soy de la opinión de presentarnos, y así lo vamos a hacer, no con un programa de decir, vamos a aprobar esta ley, vamos a aprobar esta otra ley, vamos a derogar. Vamos a derogar toda la inmensa cantidad de leyes y decretos, más que leyes decretos, porque aquí se ha aplicado el rodillo del decreto de ley por parte de la izquierda. Derogar todo aquello que ha perjudicado la vida de los ciudadanos. La intromisión en la esfera privada de las personas, que dentro de poco nos van a decir, hablando del aspecto lingüístico, cómo tenemos que hablar en el salón de nuestra casa, que tendrá que ser en catalán, claro, pues según estos señores. ¿Qué tenemos propuestas? ¿Qué propuestas tenemos para solucionar todo este tema? Pues, por ejemplo, en el ámbito educativo, derogar toda la normativa lingüística catalanista. Que se garantice el poder escolarizar a un niño en español. Que nuestro mallorquín, menorquín y ibicenco formenterense no sea sustituido por ese catalán ortopédico que nos están imponiendo desde hace muchos años. Pues para eso hay que derogar todo eso. Desde luego, lo ideal sería devolver la competencia de educación al Estado y no crear este sistema de 17 sistemas educativos distintos que además conduce al fracaso, como ahí están los datos. Si nos vamos al tema económico, evidentemente hay que derogar todas esas leyes que están perjudicando nuestra economía, que están ahuyentando la inversión privada, que están creando una inseguridad jurídica, que todos aquellos inversores nacionales y extranjeros están huyendo de Baleares porque ya no saben por una parte qué actividad pueden desarrollar porque los impedimentos son constantes. Derogar todas esas leyes y dar facilidades para que se pueda invertir.
Y, por supuesto, recuperar la promoción del turismo. Baleares es probablemente el destino turístico más importante ya no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional. Y ahí están las cifras de millones de visitantes que tenemos todos los años. Hay que recuperarlo y eso es perfectamente compatible con la sostenibilidad de la naturaleza. Yo llevo muchos años estudiando todo el tema de gestión medioambiental y el desarrollo sostenible, que todo el mundo abra y se llena la boca, no significa vamos a cortar la actividad y volvamos al carro y al burro. No, se puede desarrollar y conservar la naturaleza. Si nos vamos al tema de las menores tuteladas, que es un tema espeluznante que pone los pelos de punta, lo que hay que hacer es, con una mayoría también en el Congreso de los Diputados, cambiar la legislación actual para cambiar los protocolos de tutela y que no un trabajador social pueda arrancar a esta niña de su familia porque considera, por ejemplo, que tiene problemas económicos o que no está bien alimentada, para llevarlo a un centro de tutela que está además gestionado por una asociación de esas que llama del tercer sector, que se llevan... Claro. Que se llevan en Baleares cada año más de 50 millones de euros por los niños tutelados y que estos que están gestionando, al final, no tengan ningún control sobre las niñas que acaban siendo prostituidas. Pues hay que cambiar esos protocolos, desde luego. Y ese dinero, en estos casos que sean problemas económicos, pues por ejemplo no dárselo a la asociación del tercer sector, sino dárselo a la familia con un control para que esa niña siga en el núcleo familiar. Por ejemplo, ¿qué más temas hemos hablado? La inmigración y la inseguridad, que es un tema que en principio sería competencia estatal, pero se puede hacer algo desde la comunidad. Evidentemente es competencia estatal todo lo que tiene que ver con fronteras. Sí. Las fronteras tienen que estar, como están en todos los países, tienen que ser seguras, claro. Y que entre en casa el que tú creas que tiene que entrar. Nosotros no tenemos ningún problema, como hemos repetido hasta la saciedad, con la inmigración legal, que se integra en nuestra civilización occidental, que está de acuerdo con nuestras normas de convivencia, con nuestra democracia. Fronteras seguras, competencia del Estado. Pero todas las políticas de efecto llamada del gobierno autonómico, que son muchísimas, ahora tenemos precisamente a la señora Armengol constantemente visitando el barco Open Arms, que es un barco que trata con seres humanos, que está colaborando con las mafias esclavistas del norte de África y que la señora Armengol le abre las puertas a que venga a los puertos de Baleares y además concierta visitas con los centros educativos. Estas políticas de efecto llamada, de decir que aquí puede venir todo el mundo, que además se le dan ayudas económicas. No solo ropa, vestimenta, zapatos, no. Ayuda económica, esto lo que hace es decir, oye, vamos a Mallorca y a Ibiza, que esto es jauja. De hecho, ya tenemos una ruta de inmigración ilegal consolidada entre Argelia y Baleares. Claro, todas esas políticas hay que acabar con ellas. Y si hay que ayudar a alguien, que por supuesto que hay gente que necesita ayuda, primero tendrán que ser los inmigrantes legales y los nacionales, que han cotizado, que han trabajado, que están de acuerdo con nuestras normas. Inmigrantes legales que han abierto sus negocios, que pagan sus impuestos. A estos así que hay que ayudarles y facilitarles el tema. Al ilegal no, porque además es que es imposible y es insostenible. Bueno, pues hay soluciones y además no son imposibles. Se pueden llevar a cabo. Es un tema de voluntad política, desde luego nosotros la tenemos. Yo creo que a estas alturas, Jorge, podemos todos coincidir en que el gobierno de Pedro Sánchez está completamente amortizado. Lo hemos visto durante el debate de la moción de censura, donde se ha hecho todavía más evidente un presidente del gobierno que prácticamente no puede salir a la calle porque recibe abucheos generalizados. ¿Consideras que las elecciones del 28 de mayo pueden ser una especie de adelanto, de respuesta ciudadana a lo que puede ocurrir después en las generales? Yo considero que sí. Además, como soy optimista por naturaleza, considero que los resultados en las autonómicas y municipales van a ser muy importantes, van a ser muy beneficiosos para Vox, ya no solo para Vox, para España. Porque cuanto antes acabemos con estas políticas de la izquierda, mejor nos irá y algún futuro podremos tener, que con estos señores no hay futuro. Yo creo que va a ser un indicador importante. Creo que la gente ya está harta, que se da cuenta que vive mucho peor que antes y que hay que darle una solución y una alternativa a las políticas de izquierda. Yo creo que sí, que en mayo irá muy bien y en las generales irá mejor. Ahora mismo hay miles de personas que te están escuchando con atención, que te están viendo. ¿Qué mensaje directo les enviarías de cara a esa cita electoral? Pues un mensaje muy claro. Nos lo jugamos todo. Este país no puede seguir resistiendo las políticas de destrucción de la izquierda. En los próximos comicios electorales no son esos que dicen, bueno, ya veremos si voy a votar, bueno, si salen unos u otros. No, todo seguirá igual, no. Es verdad que ese bipartidismo que hemos tenido hasta ahora, todo ha seguido igual. Pero el ciudadano que vota el próximo 28 de mayo tiene que saber que solo hay una alternativa para acabar con las políticas de izquierda, y esa alternativa es Vox, con lo cual nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo. Y en Baleares nos jugamos el ser un apéndice de la Cataluña separatista y poder seguir viviendo como hemos vivido siempre, en un territorio con libertades como en el resto de España, o acabar en eso.
ser un apéndice de la Cataluña separatista y la ruina más absoluta y con nuestros derechos pisoteados. Antes de terminar esta entrevista, no quiero dejar a nuestros espectadores sin explicarles en qué consiste este maravilloso objeto que nos has traído, el Siurel, que además de su belleza estética, creo que tiene incluso una finalidad musical o algo así, ¿no? Así es, y además como estoy seguro que estarán todos ya desde el principio esperando al final para que lo contáramos, sí. Porque aquí no damos paso a la publicidad, ¿no? No. Vale. La publicidad la vamos a hacer del Siurei. El Siurei es un elemento cultural y artesano sí. que se pierde en el tiempo, es decir, no se sabe exactamente el origen. Algunos decían que podía ser de origen musulmán, pero hay otros estudios que dicen que incluso puede ser de origen fenicio. Y es una figura hecha de barro, pintada siempre con estos colores, el tradicional es el rojo, el verde y blanco, y suele tener la forma o de un payés, parece ser que es un payés, y otros a caballo. Y esto se cree que era un juguete para los niños y que estaban en el campo o incluso en las aldeas de aquella época. Yo, para que todo el mundo lo vea, esto es un silbato. Sí. De ahí el nombre, Siurei, que es viene de silbido. Siular en mallorquín es silbar, y esto es para silbar. Es algo único de Mallorca, que además invito a los visitantes y sobre todo tú, cuando vuelvas en breve, a que os compréis uno y os llevéis este recuerdo tan maravilloso. Pues muchísimas gracias, Jorge. Una de las muchas maravillas de Baleares. Te deseamos toda la suerte del mundo de cara a esa cita electoral. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, encantado. Y nos volvemos a ver en Mallorca con un Siurei. Claro, una ensaimada y una sobrasada. Me parece perfecto. Y a todos ustedes, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este podcast de Vox, donde, ya lo ven, estamos conociendo mejor a los candidatos que se van a presentar el próximo 28 de mayo.